Se cumplen 5 semanas desde que Donald Trump dijo que solo le tomaría 4 vencer a Irán. No solo no ha terminado de vencer a Irán, sino que en realidad pareciera que se ha enfangado, pues ha perdido muchísimo, tanto en credibilidad e imagen política a nivel internacional, como en armamento, e incluso se ha visto obligado a revelar diversos secretos militares que sus contrincantes como China están aprovechando y están estudiando. En esta ocasión, en este nuevo capítulo de Por la Intriga, analizamos qué es lo que está pasando con Irán y Estados Unidos. También queremos hacer un pequeño recuento, no solo sobre estas últimas 5 semanas, sino queremos irnos un poco más atrás para entender cuáles son algunos de los objetivos que ha planteado Donald Trump en su ofensiva hacia Irán, aunque no hay mucho misterio al respecto, él ha sido muy claro en ese sentido. Entonces, bueno, vamos a platicar un poco acerca de todo esto. Bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es Ingrid Sánchez, soy latinoamericanista y periodista y esto es Por la Intriga. Desde 1979, Estados Unidos ha afirmado en múltiples ocasiones que Irán tiene armas nucleares o que está a punto de desarrollar armas nucleares o que tiene la intención de desarrollar este tipo de armas. Lo dijeron Clinton, lo dijo Bush, lo dijo Obama, lo dijo Trump en un primer momento, lo volvió a decir, lo dijo Biden y luego lo volvió a decir Trump en su segundo mandato. Sin embargo, en ninguno de estos casos han demostrado o han dado una sola prueba física, visible, que podamos todos y todas conocer de que Irán realmente está a punto de tener armas nucleares o ya tiene armas nucleares. De hecho, por ejemplo, el año pasado, entre 2024 y 2025, pero sobre todo en 2025, la directora nacional de inteligencia en Estados Unidos, Tulsi Gabbard, explicó que de acuerdo con los informes que ellos tenían de inteligencia y de investigación, en realidad Irán no tenía y ni siquiera estaba cerca de poder desarrollar armas nucleares. Y esto tiene que ver también con consideraciones técnicas. Para poder tener armas nucleares, los países requieren tener algo que se llama y que ha sonado mucho en las últimas semanas, que es el uranio enriquecido, que es una mezcla de este material, del uranio. Sin embargo, el uranio enriquecido el uranio más bien tiene que estar enriquecido al 90% para poder pensar en que desarrollen un arma nuclear. En el caso de Irán, lo que ocurre es que el uranio únicamente está enriquecido hasta el 60%, es decir, solo es útil para desarrollar proyectos relacionados con la energía nuclear, no con armas nucleares. ¿Quiénes son las potencias regionales en esta área que se conoce como Medio Oriente y que últimamente también se le empieza a llamar Asia Occidental por su ubicación geográfica? ¿Cuáles son los países que en realidad tienen armas de destrucción masiva, armas nucleares en esta región? Principalmente es Israel. Y el dato es importante porque, de hecho, Israel es el único o uno de los únicos países en esa región que no tiene ningún tipo de acuerdo con el Organismo Internacional de Energía Atómica, que es el organismo que vigila cómo se están desarrollando o cómo se está haciendo uso de la energía nuclear. Es decir, que Israel, que es el único país que sabemos que sí tiene armas nucleares y es el único país que se niega a aceptar que entren inspectores de este organismo internacional a revisar cómo están sus instalaciones nucleares, es, junto con Estados Unidos, del que tampoco tenemos suficiente información sobre su infraestructura nuclear, ellos dos son los que nos están diciendo que Irán tiene armas nucleares. Y como les decíamos al principio, esto lo vienen señalando desde 1979. En diversos momentos lo han señalado y ya sabemos, lo conocemos, lo hemos visto a lo largo de la historia, sobre todo reciente, de nuestro planeta, que es uno de los pretextos y uno de los argumentos que da Estados Unidos cuando está interesado en iniciar procesos de invasión, de colonización y de agresión militar. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con Irán? Irán es una de las potencias de la región, es uno de los únicos países que ha podido responder, aunque no en igualdad de condiciones, a los ataques que ha recibido. La ofensiva en contra de Irán no es nueva, como les decimos, tiene ya bastantes años, pero sobre todo se recrudeció el año pasado. En junio del 2025, como recordaremos,
Estados Unidos, con este argumento otra vez de que Irán tiene armas nucleares o está a punto de desarrollarlas, inició una ofensiva militar en contra de Irán que duró 12 días. Se le conoce como la Guerra de los 12 días. En esa guerra, supuestamente, habían ubicado los lugares estratégicos, las instalaciones nucleares que tenía Irán. Por ejemplo, una de esas que recientemente también volvió a ser atacada es la central nuclear de Isfahán. Estados Unidos entonces lo que dice es, ya bombardeamos estas centrales nucleares y dijo en ese entonces, en junio del 2025, que habían terminado con la amenaza nuclear de Irán. Eso fue, digamos, la explicación que le dio a su propio pueblo, al pueblo estadounidense, para justificar la agresión que había desarrollado junto con Israel. Una de las cosas importantes que pasó producto de esa agresión fue la respuesta iraní. El gobierno iraní ha sido muy transparente en los últimos años y en general durante las últimas décadas sobre su derecho a la autodefensa y sobre su derecho a responder las agresiones que sufren. Insistimos, Irán puede hacerlo porque tiene suficientes armas para dar este tipo de respuestas. Y lo que hizo el año pasado, pues fue lo lógico, respondió a los ataques de Israel y de Estados Unidos. ¿Qué fue lo que hizo? Bombardear masivamente Tel Aviv, la capital de Israel, y es un dato importante también. ¿Por qué? Porque Tel Aviv e Israel en general tenían una estructura, digamos, de defensa de antimisiles que se le llamaba la cúpula dorada. Lo que hace Irán entonces al momento de bombardear Tel Aviv no es solamente responder militarmente, no es solamente dar una posición política de no nos vamos a dejar y no vamos a permitir que nos bombardeen de manera impune, y no es solamente, digamos, causar daños y bajas en su confrontación con Israel. El dato es importante porque representa también una victoria simbólica. Israel se había autonombrado, se había erigido, se había mostrado al mundo como una potencia justamente omnipotente, como si fuera una nación que nadie la puede derrotar porque se conoce todo el respaldo que tiene por parte de Estados Unidos, el ejército más grande del mundo. Entonces, pues argumentaba y se comportaba Israel con esa actitud frente a incluso a sus aliados en la región como Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos. Entonces, cuando Irán logra penetrar en la cúpula dorada de Israel, genera también una victoria simbólica de decir, no son indestructibles. Después de ese proceso de los 12 días en junio del año pasado, se habían relativamente tranquilizado el ambiente, las relaciones, etcétera. Entre junio del año pasado y febrero de este año, la posición iraní giró en torno a que estaban dispuestos a negociar con Estados Unidos e incluso con algunas otras naciones. Estoy pensando, por ejemplo, en la Unión Europea. Estaban incluso empezando a considerar la posibilidad o habían tenido ciertos acercamientos con el Organismo Internacional de Energía Atómica, etcétera, porque la posición iraní, incluso hasta antes de esta última oleada de bombardeos, ha sido, nosotros podemos negociar e incluso podemos comprometernos a no desarrollar armas nucleares si lo hacemos negociado. Nosotros podemos hacer eso, pero claro que queremos también acuerdos y compromisos por parte de la contraparte, que sería Estados Unidos, Israel y, digamos, algunos de los organismos internacionales. Esa era la posición iraní y esa fue la posición iraní durante el segundo semestre del 2024 y principios de este año. Un punto importante en medio de todo esto, porque nos acerca o más bien fundamenta porque en realidad las armas nucleares no son la preocupación principal de Estados Unidos, es el ataque contra Venezuela el pasado 3 de enero. Recordemos que empezamos este año con la noticia impresionante del ataque por parte de Estados Unidos en contra de Venezuela, la incursión militar, la invasión militar, el secuestro de su presidente Nicolás Maduro, quien actualmente se encuentra en una cárcel de Nueva York con criminales acusados de importantísimos crímenes y a quien no se le ha permitido ni se le ha garantizado su acceso a una defensa justa y a la defensa que él mismo quiere. Cuando Trump invadió Venezuela y secuestró a Venezuela, lo que planteó fue muy claro. Nos interesa principalmente el petróleo venezolano. Eso fue un duro golpe para la oposición venezolana, por ejemplo, María Corina Machado, pero no solo ella, estaban otros dirigentes históricos de la oposición en Venezuela
que esperaban justo o que promovían y deseaban una intervención estadounidense para que hubiera lo que ellos llaman un cambio de régimen, es decir, un cambio del gobierno. Sin embargo, ¿qué hace Donald Trump? Dice, a mí no me interesa que haya un cambio en el gobierno, yo lo que quiero es poder tener acceso a la explotación de los recursos petroleros venezolanos, que son que son la tercera reserva más importante de petróleo a nivel mundial. Entonces, esa era la importancia, quedó muy claro, como les decíamos, pues con Trump no tenemos grandes misterios, sino que él es muy franco, muy sincero en ese sentido de decir con claridad cuáles son sus intereses y qué es lo que quiere hacer cuando toma ciertas decisiones, sobre todo en lo militar. Él dejó en claro entonces, lo que nos interesa es el petróleo. ¿Qué pasó con este golpe, digamos, al petróleo venezolano o con este acaparamiento por parte de Estados Unidos y de las empresas extranjeras del petróleo venezolano? Lo que ocurrió fue que una parte, si bien minoritaria, no era la principal, pero una parte del petróleo venezolano que iba a otros países, por ejemplo, como Rusia o China, pues quedó bloqueado. Es decir, China y Rusia perdieron, digamos, esa entrada de petróleo, que al mismo tiempo era un apoyo para el propio Venezuela, porque China y Rusia lo compraban, no es que Venezuela lo regalara. Y lo mismo ocurre en el caso de Cuba. Cuba entonces entra en una situación súper compleja porque Venezuela ya no le puede enviar más petróleo para subsistir. Después viene el bloqueo petrolero de Estados Unidos en contra de Cuba y la crisis humanitaria que estamos viviendo hasta el día de hoy en la isla. ¿Qué tiene que ver todo esto con Irán? Justamente el hilo conductor es el petróleo y cómo Estados Unidos y Donald Trump han estado moviendo las distintas fichas y los distintos, han tomado distintas decisiones políticas y militares en el mundo para controlar el petróleo, sí con el objetivo de hacerse de esos recursos naturales y de obtener las mayores ventajas posibles sobre los recursos naturales de otros países, mientras de paso hace a un lado y elimina, golpea y debilita la soberanía de los países. Sí, ese es un objetivo, pero un daño colateral es, por ejemplo, la debilidad de Cuba en este caso, y también golpea indirectamente y de forma minoritaria, pero golpea una parte del comercio petrolero que llega a Rusia y a China. Bueno, eso ocurre en enero de este año. Aproximadamente 2 meses después, el 28 de febrero, inicia la ofensiva en contra de Irán y estos bombardeos masivos. En las primeras 12 horas, para que nos hagamos una idea del tamaño de la agresión en contra de los iraníes, en las primeras 12 horas, Estados Unidos e Israel lanzaron alrededor de 900 misiles sobre Teherán y distintas ciudades de la nación islámica. Uno de los mayores crímenes por los cuales se debería juzgar a Donald Trump y se debería juzgar también a Benjamin Netanyahu como mandatarios de sus respectivos países fue el bombardeo de una escuela de niñas en Minap, en donde producto de este bombardeo pues fallecieron decenas y decenas de personas, sobre todo niñas pequeñas, algunos niños también que se encontraban ahí. Las investigaciones periodísticas han demostrado que ese bombardeo a la escuela de Minap no solo fue no solo fue, digamos, porque el argumento de Estados Unidos fue, es un error, nos equivocamos, no sabemos qué pasó. Sin embargo, las investigaciones de algunos medios estadounidenses han demostrado que fue algo planificado, porque Estados Unidos conocía el mapa de la zona, sabía que ese día en la escuela, en esa región, había clases y de hecho sabían que allí no había ningún tipo de armas nucleares. Hasta este momento las armas nucleares siguen siendo el principal argumento en el discurso de Trump. Ellos sabían perfectamente que allí había una escuela con niñas que estaban tomando clases. Em, y por si eso no fuera poco, lo que las investigaciones periodísticas sugieren es que Estados Unidos bombardeó en 2 ocasiones la escuela. Lanza un primer misil Tomahawk de gran capacidad letal y posteriormente, cuando se acerca el personal sanitario, cuando se acercan las personas a ayudar, etcétera, a la escuela, lanza un segundo misil y un segundo bombardeo en contra de la escuela. Es decir, es un crimen de lesa humanidad, es un crimen de guerra y es un crimen contra las infancias, considerando que los niños, aunque no sean nuestros, pues son de todos y de todas.
Ese es uno de los hechos, digamos, que ha remecido más la opinión internacional sobre cuáles son las verdaderas razones y los verdaderos objetivos militares de parte de Donald Trump en esta guerra que está implementando en contra de Irán. Por si eso no fuera suficiente, si hacemos un análisis de cuáles han sido los principales objetivos militares por parte de Estados Unidos y de Israel en Irán, encontramos que no son objetivos principalmente militares y que no son objetivos tampoco principalmente relacionados con las armas nucleares. Los principales objetivos militares de estas dos potencias son blancos civiles. Bombardean escuelas, bombardean hospitales, bombardean ambulancias, bombardean almacenes, por ejemplo, donde se guardan medicinas y material de los doctores y de las enfermeras. Y eso es algo que están denunciando organizaciones como la Cruz Roja y también la Media Luna Roja en Irán. Ellos están demostrando que se les está aplicando la misma política que Israel en su momento, o que, bueno, que de hecho sigue aplicando también Israel en la Franja de Gaza. El bombardear zonas estratégicas, pero para la población civil. Estamos hablando de hospitales, estamos hablando de escuelas, estamos hablando de aeropuertos. En cambio, ¿qué es lo que ha hecho Irán o cuál ha sido? Y lo ha dicho el gobierno iraní con mucha claridad. Nuestro principal objetivo al momento de atacar a Estados Unidos e Israel son las instalaciones militares. Por supuesto, lo que podemos imaginar y lo que sospechamos es que Irán no tiene, digamos, armas que le permitieran hacer una agresión a Estados Unidos en su territorio, es decir, no cuenta con misiles intercontinentales que pudieran llegar al territorio continental de Estados Unidos y hacer alguna afectación directa en este lado del continente. ¿Qué es lo que sí puede hacer? ¿Qué es lo que sí puede atacar? Lo que sí puede hacer es atacar las bases militares que Estados Unidos tiene en la región, que son muchísimas. Tiene bases militares en Kuwait, en Qatar, en Irak, en Bahrein, en Emiratos Árabes Unidos, en Omán, en Arabia Saudita, en etcétera. O sea, tiene muchísimas bases militares. De hecho, durante enero y febrero de este año, los que nos dedicamos a hacer este tipo de coberturas y a monitorear a Estados Unidos y cómo está moviendo sus fichas militares, estuvimos observando una gran movilización de tropas, lo cual resulta alarmante porque podría ser un indicador de alguna intención o previsión, digamos, de invasión vía terrestre. Había una movilización grande de tropas, había una movilización también de aviones y de portaaviones en el caso del mar hacia la región. E incluso lo que sabemos es que algunos países se presentaron ante la solicitud de Estados Unidos de que pudieran utilizar sus bases militares para establecerse allí, las bases militares de esos países, pues, y poder desde allí atacar a Irán. Algunos países como España dijeron, no damos el permiso para que utilicen nuestras bases militares. Muchos otros, pues sí dieron su visto bueno, y no solo eso, sino que están tomando algunas medidas en este ambiente guerrerista que cada vez existe más en nuestro planeta y sobre todo en las regiones de Europa. Por poner un ejemplo, sin el interés de hacer una gran digresión, en Alemania se está discutiendo y tal vez aprobando una legislación que va a exigir que los hombres que estén en edad de participar activamente en el ejército informen al ejército en caso de que salgan de Alemania durante más de 3 meses. Es decir, si un hombre alemán de 30 años, por poner un ejemplo, quiere salir de Alemania para hacer un curso, para irse a trabajar, simplemente de turismo, porque se le dio la gana, qué sé yo, tiene que informar al ejército de su salida. El objetivo de esta medida no es simplemente o no es únicamente tener más control de la población masculina alemana, sino elevar la cifra de personal activo en el ejército y pasar de alrededor de 150,000 efectivos activos en activo a duplicar prácticamente la cifra. Entonces vemos que está toda esta movilización de las fuerzas militares. Pero más allá, digamos, de los grandes datos que son importantes y que son fundamentales para entender cuál está siendo la dinámica y como que la inercia de este conflicto y de esta guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, una cosa que a mí me interesa mucho señalar es lo siguiente. La retórica estadounidense que nos ha demostrado y que está demostrando que no hay en realidad otra razón más que el petróleo, como lo mencionábamos, y eso se ve muy claramente en los discursos de Trump
y en cómo pasó de un discurso el 3 de marzo, por ejemplo, es decir, 4 días después de que había iniciado la ofensiva y los ataques contra Israel, sale a decir Donald Trump: ganamos la guerra, derrotamos a Irán. Desde entonces ha pasado más de un mes y tenemos con que eso no es cierto. Unos días después, Donald Trump vuelve a decir: ya ganamos la guerra. Unos días después, ante los cuestionamientos de la propia población estadounidense que dice, bueno, ¿por qué estamos otra vez metiéndonos en un conflicto como este? Donald Trump responde: estamos a punto de ganarle a los iraníes. Ya no dicen ya les ganamos, sino que dicen estamos a punto. Ante el problema del estrecho de Hormuz, que ahora nos vamos a referir a eso, el cierre de este es una pequeña lengua de agua que une el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y por donde pasa el 20% del petróleo que se comercia a nivel internacional. Ante el cierre de este estrecho de Hormuz, Estados Unidos, Trump, empieza a caer en la desesperación. ¿Qué implica este cierre del estrecho de Hormuz? Este cierre no es un cierre total, no significa que hayan puesto unas puertas, digamos, pues unas puertas para que no pase ningún barco. Algunos barcos han pasado, de hecho son varios los que han pasado, más de 3. Tenemos 3 como registrados que son de países con los que no sabíamos si Irán iba a permitir o no que pasaran, pero hay muchos otros barcos que han logrado pasar por el estrecho de Hormuz. Barcos de la India, barcos de China, barcos de Rusia, por poner solo algunos ejemplos. Incluso pasó recientemente un barco turco y un barco francés. ¿Qué es lo que pasa entonces? El cierre del estrecho de Hormuz en realidad lo que implica es que Irán tiene la amenaza de que cualquier barco que esté relacionado con Estados Unidos o con Israel, es decir, los barcos de esos países o de los países aliados de ellos que intente pasar por el estrecho, pues va a ser bombardeado, atacado o tal vez incautado por parte de la Guardia Revolucionaria iraní. Eso, por supuesto, ha hecho que un montón de barcos se queden atorados en los puertos cercanos al estrecho e imposibilitados de pasar por ahí. Como les decíamos, el 20% del petróleo mundial, del comercio petrolero mundial, pasa por este estrecho. Este estrecho, a su vez, está relacionado con el Mar Rojo, por donde también pasa otra buena parte del comercio, no solo de petróleo, sino a nivel internacional, y que está controlado o que han cerrado y bloqueado también en diversos momentos los hutíes de Yemen. Los hutíes que son parte del gobierno de Yemen, y que son apoyantes parte de lo que se conoce como el eje de la resistencia, que incluye a Irán, incluye a los hutíes de Yemen, incluye a Hezbollah de Líbano, incluye a las organizaciones de la resistencia de Palestina, principalmente. Entonces, los hutíes de Yemen han dicho en los últimos días que en caso de que continúen las agresiones de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que van a hacer es que entonces ellos van a cerrar el paso en el Mar Rojo. Entonces vamos a tener 2 puntos fundamentales en toda la región que abarca el norte de África, Asia Occidental y Europa, bloqueadas por países o por organizaciones que son hostiles a Estados Unidos y a Israel. ¿Qué es lo que pasa con o por qué también es importante este estrecho? Como decíamos, además de ese 20% de comercio que pasa por allí, alrededor de entre el 40 y 45% es petróleo que va directamente hacia China. Entre el 10 y el 15% va a otros países de la zona asiática, entre el 5 y el 10% va a países de la Unión Europea, por ejemplo, pienso en España, Francia, etcétera, etcétera. Los principales países que hasta el momento se han visto afectados, o bueno, más afectados por el cierre del estrecho de Hormuz son sobre todo los países de Asia que no tienen tan buenas relaciones con Irán. Se han visto afectados porque han aumentado los precios e incluso en algunos países, por ejemplo, como Corea, Corea del Sur, Vietnam, Indonesia, incluso los gobiernos se han visto obligados a establecer mecanismos de control de los precios, es decir, de ponerle un tope para que no suban de más los precios o en algunos otros casos incluso de hacer restricciones de la venta de gas para, digamos, ir dosificando el gas que se vende a la población porque ya hay temas de que se está reduciendo la cantidad de gas, de petróleo, de gas, de gasolina disponible
y por lo tanto está poniéndose en peligro la seguridad energética de esos países. Entonces, estamos viendo un problema muy, muy grave a nivel internacional respecto al estrecho de Hormuz. ¿Y qué es lo que ha pasado con Donald Trump? Se ha vuelto completamente loco, está publicando prácticamente diario cuestiones, amenazas, agresiones, insultos incluso en contra de Irán, en contra del gobierno iraní, etcétera, etcétera. Uno de estos picos, por ejemplo, fue el pasado domingo, domingo 5 de abril, si no me equivoco, en donde hizo esta publicación en su red social Truth Social, que se volvió muy viral, en donde con agresiones, con groserías y demás, exigió a Irán que abrieran el estrecho de Hormuz y dijo tienen hasta el martes a las 8 de la noche. La respuesta, digamos, comunicativa de Irán ha sido una respuesta, la verdad es que muy graciosa, por su sarcasmo, por su ironía, y también ha servido para demostrar que en realidad Estados Unidos está desesperado, que a lo mejor eso lo podríamos saber y lo podríamos ubicar sin necesidad de que los iraníes nos lo expliquen, pero lo han mostrado de la forma más cruda, por ejemplo, con tweets hechos desde las cuentas de las embajadas iraníes en países que uno nunca se imaginaría, como Zimbabue, Bulgaria o Sudáfrica. Ellos responden y dicen cosas, por ejemplo, le responden a Trump y dicen cosas como de, híjole, perdimos las llaves del estrecho, como diciendo, pues no te vamos a abrir, ¿no? O después otra embajada respondiéndole a esa primera embajada diciendo, shh, no les digas que dejamos la llave abajo de la maceta, ¿no? Hay también una respuesta muy graciosa en donde Trump publica, el límite es el martes, es decir, el martes 7 de abril a las 8 de la noche, y una de las embajadas diciéndole, ¿no te convendría mejor otro horario? Es que ese no nos queda tan bien, tal vez como a la 1 o 2 de la mañana, más o menos, considéralo, ¿no? Ese tipo de respuestas que la verdad pues han demostrado desde nuestra perspectiva que Trump está derrotado no solo en las cuestiones militares, porque está gastando muchísimos recursos militares en esta confrontación. Se sabe que al menos en los primeros 10 días de guerra gastó alrededor de $1,000 millones por día, es decir, alrededor de $10,000 millones solo en la primera semana de confrontación. No solo decimos que está siendo derrotado por ese grandísimo gasto militar y económico que está haciendo Estados Unidos, sino también porque está perdiendo en la narrativa política y simbólica. El día de hoy tenemos cada vez más claro que Estados Unidos no está preocupado ni por la libertad, ni por la democracia, ni por la justicia en ningún otro país, sino que lo único que le interesa, y él lo ha dicho abiertamente, es el petróleo de esas regiones, y es también afectar y tratar de limitar la influencia que China y Rusia puedan tener en el resto del mundo. Estas cuestiones son importantes porque entonces vemos que las armas nucleares de las que hablamos al principio desaparecen por completo del relato y de la retórica estadounidense y de la retórica de Donald Trump. Ya no se habla de armas nucleares, ya no se habla de absolutamente nada relacionado con eso. De lo que se habla es de petróleo, de lo que se habla es del estrecho de Hormuz, de la isla de Karg, por ejemplo, que es un tema también muy interesante. Es una pequeña isla de alrededor de entre 22 y 25 kilómetros cuadrados, o sea, es súper pequeña, pero su importancia para Irán es que de ahí sale, por ahí pasa, digamos, se almacena y de ahí sale alrededor del 90% del crudo de Irán. Esta isla ha empezado a ser también atacada desde hace varias semanas por parte de Estados Unidos y de Israel, ¿no? Entonces son estos los temas que en realidad vemos que están presentes al momento de hablar de esta confrontación. Más allá de los números, que a mí no me gustaría como hacer un recuento necesariamente de los números y de las cifras de cuántos misiles o de cuántas bases militares, que sería importante para saber cómo queda también las fuerzas de Estados Unidos en la región en términos militares, son datos importantes, pero también resulta importante y fundamental denunciar las cosas que parecen obvias cuando hablamos de este tipo de temas. Las víctimas humanas, las víctimas del pueblo iraní, por ejemplo, que no la deben, no la temen, que no están, incluso a lo mejor puede ser que tengan críticas a su gobierno, que en lo absoluto es el demonio que nos pintan en los medios de comunicación occidentales,
pero son víctimas civiles que simplemente estaban desarrollando sus actividades y que murieron bajo el fuego de las agresiones, de los bombardeos de Estados Unidos y de Israel. De acuerdo con las autoridades sanitarias de Irán, alrededor de 2.000 personas han sido asesinadas en estos 2 meses de confrontaciones por parte de los bombardeos de Israel y de Estados Unidos. ¿Cuál ha sido la respuesta del pueblo iraní? Que yo creo que también es un tema importante de abordar. Han establecido y han desarrollado campañas para la defensa de su soberanía y para la defensa de su territorio. Por ejemplo, Estados Unidos, Trump amenazó hace unos días con que si en caso de que Irán no abriera el estrecho de Hormuz, iba a empezar a atacar todos los puentes que conectan distintas zonas y distintas regiones de Irán. Entonces el gobierno iraní lo que dijo fue, pues convocamos a la población a que hagamos cadenas humanas para defender estos puentes. Y no sabemos si desde antes, pero al menos desde el momento en el que estamos grabando este video, la población iraní se estaba organizando para hacer cadenas humanas, ir a los puentes cargando grandísimas banderas iraníes para defender la infraestructura civil, la infraestructura estratégica de su país de los ataques israelíes y estadounidenses. Es una cuestión que a mí me parece admirable porque es la población pensando y sabiendo que les pueden bombardear, que los pueden asesinar, pero aún así diciendo, nos plantamos aquí. Y en relación justamente con las críticas que puede haber al gobierno iraní, una cosa que es importantísima de reflexionar es que la población puede tener críticas a su gobierno. En ese caso, lo que nos queda a nosotros es escuchar y al mismo tiempo estar en contra de que los invadan. O sea, no solamente la oposición a un gobierno tiene que ser una oposición tipo el PAN en México o tipo María Corina Machado en Venezuela, que pidan y solicitan la intervención extranjera. También puede haber una oposición de izquierda, una oposición que pueda criticar al gobierno y al mismo tiempo decir, bueno, tenemos nuestras críticas, pero eso no significa que entonces vamos a estar de acuerdo con que nos invade Estados Unidos y con que nos bombardee, ¿no? Al respecto, hay otro dato importante. Donald Trump reconoció en una entrevista con Fox News que habían ellos tenido el plan de entregar armas a las organizaciones que estaban manifestándose a principios de año en contra del gobierno iraní y en contra del ayatolá Ali Khamenei, que fue asesinado en febrero, a finales de febrero, en los bombardeos estadounidenses. Estas movilizaciones que fueron masivas y que vimos estas cifras supuestamente estratosféricas de represión en donde se hablaba hasta de 40,000 personas que supuestamente el gobierno iraní había asesinado a manifestantes. Estados Unidos ya reconoció que ellos les estaban vendiendo armas a algunas organizaciones de estas manifestaciones, que estaban promoviendo estas manifestaciones. Ese era uno de los argumentos que utilizaba el gobierno iraní para decir, no estamos de acuerdo con la manifestación. Podemos llegar a escuchar, por ejemplo, las inconformidades, las críticas que tengan, pero no estamos de acuerdo con las manifestaciones porque están siendo violentas y porque están atacando directamente al gobierno, están asesinando policías, están intentando entrar a los edificios de gobierno para asesinar funcionarios, etcétera, etcétera. El gobierno dijo, no estamos de acuerdo con eso. Y pues lo que decían los medios occidentales es que cuando Irán decía, los está financiando Estados Unidos, los medios occidentales decían, eso son mentiras, no es cierto, es el pueblo iraní que está harto del régimen y de la dictadura de los ayatolás. La verdad parece un discurso relativamente similar o resuena mucho también a lo que hemos visto en nuestro país cuando se señala que hay organizaciones que hacen críticas al gobierno federal y que reciben financiamiento de Estados Unidos. Si nos vamos e investigamos, vemos que eso es cierto, sí reciben financiamiento de Estados Unidos y eso también ya nos da un indicador de cuáles pueden ser los objetivos de Estados Unidos, no digo las organizaciones, sino de Estados Unidos al promover ese tipo de cosas. Bueno, Estados Unidos, Trump ya lo aceptó que estaban financiando esas manifestaciones en Irán durante este año a través de las organizaciones que participaban y que convocaban a esto. Entonces, bueno, pues resulta importante que ante ese contexto tan convulso que se estaba desarrollando a principios del año, en donde pues había manifestaciones, disturbios, etcétera, etcétera, se pueda o podamos estar viendo que también hay una parte de la población que está diciendo estamos en contra de los bombardeos de Estados Unidos y de Israel en nuestra contra.
Una posición que además es completamente lógica. Si a nosotros nos bombardeara cualquier país, pues claro que nos opondríamos y claro que lo denunciaríamos y claro que saldríamos a las calles y exigiríamos, oigan, dejen de bombardearnos. Finalmente, otro tema del que queríamos hablar al respecto de esta situación que se está viviendo en Asia Occidental tiene que ver, desafortunadamente, con un país que tampoco estaba, pues que tampoco tiene ni armas de destrucción masiva, no tiene armas nucleares ni nada por el estilo, que es Líbano. Hemos estado diciendo a lo largo de este capítulo que y hemos hecho hincapié en que los bombardeos no solamente han sido por parte de Estados Unidos, sino que han sido por parte de Israel. Recordemos que un par de semanas antes de que iniciaran los bombardeos contra Irán, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, visitó la Casa Blanca. No conocemos el contenido de la reunión, pero lo que podemos suponer y lo que se preveía era que Netanyahu había ido a reunirse con Donald Trump para convencerlo de atacar Irán. No tenemos la certeza, pero podemos sospechar que ese era el objetivo de la reunión y del viaje de Netanyahu a la Casa Blanca. Unas semanas después empieza este bombardeo. ¿Cuál es el objetivo de Israel al promover que Estados Unidos entre en esta confrontación con Irán? El objetivo es consolidarse como la única potencia en la región. Como decíamos en algún momento, hay dos potencias en la región, Irán e Israel. Israel quiere acabar con Irán, pero tiene otros objetivos además. Por un lado, está, por supuesto, desviar la atención de los crímenes que sigue cometiendo en la Franja de Gaza. Diario siguen asesinando personas en la Franja de Gaza, diario sigue habiendo detenciones ilegales, torturas, etcétera, contra la población. Hay algunos casos que de repente salen más a la luz y de los que se conoce un poco más. Por poner un ejemplo, está el caso de un niño pequeño de 1 año y medio de edad que hace 1 o 2 semanas fue detenido junto con su padre por el ejército israelí. Los dos caminaban cerca de un campo de refugiados en la ciudad de Gaza, estaban buscando comida. Su papá es detenido por los militares, posteriormente se lo llevan a él también y al niño lo empiezan a torturar enfrente de su padre. ¿Cómo lo torturan? Quemándole las piernas con cigarrillo, quemándole el cuerpo, apagándole en el cuerpo cigarros, prendidos obviamente, y además atravesándole clavos de metal en las piernas. Unas horas después, alrededor de 10 horas después de tortura contra este pequeñín, lo que hacen es entregarlo a la Cruz Roja Internacional completamente tapado, completamente cubierto para que no se vieran sus heridas. Se lo entregan a la Cruz Roja Internacional y la Cruz Roja Internacional lo entrega con su familia. ¿Qué pasa con el papá? El papá sigue detenido, sigue preso en una cárcel israelí. No sabemos a dónde lo mandaron, no sabemos en qué condiciones está, no sabemos absolutamente nada, su situación, su estado de salud, absolutamente nada. Recordemos que en Israel existen alrededor, se conoce de entre 9,000 y 12,000 presos políticos palestinos. Son personas palestinas, algunos activistas, algunos luchadores, algunos guerrilleros. También existe mucha población civil que únicamente está allí porque su origen es palestino. No sabemos en qué condiciones están, aunque conocemos algunos testimonios que nos han dado, por ejemplo, los activistas que fueron el año pasado en la flotilla Global Sumud, que fueron secuestrados por Israel y llevados a algunas de estas cárceles. Sin embargo, desconocemos la gravedad de la situación dentro de las cárceles israelíes. Entonces, uno de los objetivos de Israel, por supuesto, ha sido desviar la atención de lo que sigue ocurriendo el día de hoy en la franja de Gaza. Y el otro objetivo también importante era que era continuar con los ataques y lograr derrotar, dicen ellos, a Hezbollah. Hezbollah es esta organización que, como les decíamos, es parte del eje de la resistencia, junto con Irán, junto con la resistencia palestina, junto con los hutíes de Yemen, que han buscado atacar directamente a Israel porque lo consideran como un ente genocida, ni siquiera lo reconocen como Estado-nación, y como una forma de apoyar también a la población palestina. Lo que Israel está haciendo entonces desde hace bastantes años es atacar el sur del Líbano, que tiene frontera con Israel, porque dicen que allí se encuentran las reservas y se encuentran puntos estratégicos de Hezbollah. Lo que está haciendo en realidad, como lo hizo en la Franja de Gaza, como lo hace en Irán,
es bombardear objetivos civiles, bombardear barrios enteros. Y su argumento es que la población de esos barrios o son de Hezbollah o protegen a la gente de Hezbollah. El colmo, o digamos uno de los momentos más graves de este proceso, se dio hace 1 o 2 semanas, cuando Israel eh, dinamitó todos los puentes que cruzan uno de los ríos de Líbano que divide el sur del norte, del sur, del resto del país. Entonces, al dinamitar todos estos puentes, lo que hizo fue que el sur quede completamente aislado del resto del Líbano. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Queda aislado el sur y por lo tanto Israel tiene mayores condiciones para entrar vía tierra con tanques, con cuadrillas completas, etcétera, etcétera, y empezar a construir y empezar a colonizar esa región del sur del Líbano. Ellos lo dicen abiertamente, esto no es una suposición, no es algo que digamos uno pueda interpretar, sino que ellos abiertamente dicen que es parte de su plan de acabar con Hezbollah. El objetivo, digamos, estratégico, como lo ha señalado Benjamín Netanyahu, no una, no dos veces, y no tampoco en reuniones secretas, sino incluso ante organismos internacionales como la ONU, su objetivo es construir lo que él llama el Gran Israel, que es un territorio gigantesco que incluye, por supuesto, lo que ahora es la Franja de Gaza, lo que era o lo que ha sido o lo que es Palestina, pero también otras regiones de los países aledaños, como por ejemplo Egipto, por poner un ejemplo, pero es un territorio bastante, bastante grande. Esta es otra de las ramas y de las cosas que no se están diciendo y que no se están denunciando tanto en los medios de comunicación de lo que está pasando de forma como periférica a los enfrentamientos, los bombardeos a Irán y las respuestas iraníes, que también hay que decirlo, los iraníes por supuesto que se están defendiendo en la medida de sus posibilidades. Y finalmente, pues, ¿qué es lo que se avisora? ¿Qué es lo que podemos observar que puede llegar a pasar? Más que tratar de hacer un ejercicio con la bola de cristal, lo que nos gustaría es como plantear cuál es el final, los últimos acontecimientos y cuáles son las posturas irrenunciables de las partes en conflicto que nos pueden más o menos ayudar a imaginar distintos escenarios. Por un lado, Estados Unidos ya no habla de las armas nucleares, como decíamos, de Irán, ya no habla de que terminen con su programa de enriquecimiento de uranio, ya no habla de absolutamente nada de eso, lo que está diciendo es queremos que abran el estrecho de Hormuz y probablemente lo que quieran también, como lo hicieron en Venezuela, pues fue poder acceder a las reservas iraníes de petróleo. Por su parte, Irán lo que está diciendo, lo que sabemos que han planteado como algunos puntos irrenunciables para lograr un acuerdo de paz es, número uno, garantías de no repetición efectivas, es decir, que Estados Unidos e Israel den garantías de que no van a volver a atacar Irán nunca, o sea, son garantías, digamos, eternas, por así decirlo, de que no los van a volver a atacar. Dos, indemnizaciones que Estados Unidos e Israel paguen por los daños que han causado a la infraestructura, a la población, etcétera, iraní. Tres, que en las negociaciones se incluya al eje de la resistencia, es decir, que en las negociaciones que se hagan entre Irán y Estados Unidos con Israel haya también representantes de Hezbollah, representantes de las facciones palestinas, de las organizaciones palestinas y representantes de los hutíes de Yemen. Otro de los puntos que exigen es que se reconozca la soberanía iraní sobre el estrecho de Hormuz, es decir, que se reconozca que ellos son los que pueden controlar quién pasa y quién no por el estrecho de Hormuz, cosa que hace Donald Trump con los océanos de todo el planeta, ¿no? Y que hace, por ejemplo, en el Mar Caribe cuando bombardea las lanchitas de pescadores diciendo que son narcotraficantes. Bueno, esas son algunas de las cuestiones que ha planteado Irán y lo que dicen es, a cambio estamos dispuestos a comprometernos a que no vamos a hacer un arma nuclear porque no es nuestro interés y no lo estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es generando energía nuclear únicamente para el funcionamiento energético de nuestro país. Esas son las posturas que hay hasta el momento. Donald Trump ha amenazado, ha reconocido públicamente su disposición a cometer incluso crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Por ejemplo, el martes por la mañana tuiteó en su red social Truth Social que en caso de que no se abriera el estrecho de Hormuz, iba a desaparecer una civilización entera. Eso, señoras y señores, es una declaración de intenciones de cometer un crimen de genocidio. ¿Cuál es la respuesta de los organismos internacionales? Como siempre,
cuestionar a Irán, cuestionar la autodefensa iraní y decir poco de los crímenes que está cometiendo Donald Trump, que está cometiendo Benjamín Netanyahu. Y no es exageración. Una de las primeras declaraciones firmadas por prácticamente todos los países de la ONU o la mayoría de los países de la ONU fue rechazar que Irán haya respondido a los ataques, incluso ni siquiera dicen a los ataques de Estados Unidos e Israel, simplemente dicen estamos en contra de que Irán haya bombardeado sitios, no dicen bases militares estadounidenses, en otros países de la región. Entonces, pues es la respuesta de las Naciones Unidas. El último, digamos, actor político que vale la pena también considerar, echarle un ojito, es la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es esta alianza formada principalmente entre los países de Europa y Estados Unidos y Canadá para proteger su seguridad hemisféricos o protegerse como norte global, porque bueno, la OTAN ha dicho que no está en la disposición de entrar a participar militarmente para abrir el estrecho de Hormuz. Eso generó la furia de Trump. Dijo Trump, pues entonces, ¿para qué sirve la OTAN? Nos vamos a salir de la OTAN, etcétera, etcétera. Insisto, recordemos que al principio decía ya ganamos la guerra, ya derrotamos a Irán, después pidió ayuda, después dijo nadie me quiere ayudar, entonces bueno, pues no queda claro en su esquizofrenia si ya ganó, si no ganó o cómo está el asunto, pero lo que sí es que dice de qué sirve la OTAN si no nos quieren apoyar y si no quieren ellos participar en la apertura militar del estrecho, cuando, dice Trump, son los que más se beneficiarían de la reapertura del estrecho porque también los precios de la gasolina, del gas, del petróleo, etcétera, están subiendo y ya están afectando a los mercados europeos. Entonces, bueno, veremos cuál es también la posición de la OTAN en dado caso de que Estados Unidos cumpla sus amenazas y recrudezca los ataques contra Irán. Y también es importante ver cuáles son las respuestas de China y de Rusia. Una cosa muy, muy periférica que hay que mencionar sobre la situación de Rusia y China para responder a la pregunta de por qué no han hecho en realidad como gran cosa, ni con Cuba, ni con Venezuela, ni ahora con Irán, como que pareciera que no hay una respuesta específica de parte de China y de Rusia, es por un lado que a China y a Rusia les conviene que esto se alargue porque significa que Estados Unidos continúa gastando, gastando y desgastándose en términos militares y económicos y políticos. Es decir, a esas dos potencias que también tienen un carácter imperialista, pues les conviene que Estados Unidos se enfangue en Irán. Eso por un lado. Pero por el otro, también es importante considerar que ambos países afirmaron y explicaron a principios de año del 2026 cuáles eran sus objetivos del año. Por un lado, el objetivo Rusia dijo fue terminar o conseguir la victoria en la guerra con Ucrania, que continúa, por cierto, ya casi no vemos noticias de eso, pero continúa la guerra entre Rusia y Ucrania. Y China planteó que su principal objetivo para 2026 era garantizar la unificación del territorio chino. Recordemos que está Taiwán, esta isla apoyada por Estados Unidos, cuya oposición encabezada por el partido del Kuomintang, han dicho que ellos quieren independizarse de China. Por su parte, el gobierno chino, Xi Jinping, ha dicho no lo vamos a permitir y tenemos que unificar el país. Ese es nuestro objetivo para 2026. Por cierto, esta semana Chen Luhui, la principal dirigente del Kuomintang de Taiwán, viajó a Beijing y estaba esperando reunirse con Xi Jinping. Entonces, esos son, digamos, China y Rusia están metidos en esas contradicciones, en esos temas. Les conviene que la guerra continúe, que se alargue, que Estados Unidos se desgaste más en esta confrontación con Irán. Entonces, pues bueno, es improbable, no imposible, pero tendría que haber una agresión muy fuerte por parte de Estados Unidos para que estos dos países decidieran mover una ficha de manera más contundente en contra de Estados Unidos y de la agresión que está desarrollando actualmente en Asia Occidental. Bueno, pues ya nos alargamos muchísimo, pero como ven es un tema muy rico, dejamos fuera mucha información. Estos son algunas de las cuestiones más importantes, más resaltantes sobre lo que está pasando actualmente en estos bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta iraní, que tenemos un debate también, llamarle o no llamarle guerra, ¿no? Por un lado, llamarle guerra sería importante porque implica reconocer que Irán está respondiendo y no es únicamente una víctima inerme que está alzando los brazos y diciendo está bien, bombardeenme,
Pero por el otro lado, pues una guerra también tiene otras implicaciones como combates, por ejemplo, en territorio, en tierra, pues combates aéreos, etcétera. Es decir, pues es una situación compleja en donde llamarle guerra puede sonar desproporcionado, pero también solo llamarle los ataques contra Irán o solo llamarle conflicto puede quitarle fuerza a la posición iraní. ¿Ustedes qué opinan? ¿Deberíamos llamarle guerra o no deberíamos llamarle guerra? Bueno, con esta duda y consulta, a ver ustedes qué opinan, qué nos dicen, pues terminamos este capítulo de la intriga. En esta ocasión quisimos dedicarle tiempo a este conflicto que sin duda es uno de los más importantes que hemos tenido en los últimos años y a los que pues no hay que perderle la vista y hay que estar pendientes de qué es lo que pasa porque como vemos nos afecta también a nosotros, incluso hasta en los bolsillos, ¿no? Entonces, pues esperamos que les haya gustado este material, que les haya gustado este video. Si les llamó la atención, si les interesó, si dijimos algo que a lo mejor les resulta importante, les invitamos a que lo compartan, a que también se suscriban a nuestros canales en YouTube, en TikTok, en Spotify, en Instagram y en Twitter. Síganos, eso nos va a ayudar también a ir generando un poco más de contenido cada vez de manera más constante. Y pues nada, les agradecemos mucho la escucha, los leemos y las leemos en comentarios. También les recordamos que tenemos una página de internet en donde incluso si ustedes desean pueden hacer colaboraciones, también puede ser en formato de video, por supuesto, también colaboraciones escritas. Y pues nada, muchas gracias a todos y a todas por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Que tengan muy buen día.